Hey, hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una nueva historia. Espero que le guste y que la disfruten mucho. La señorita Pendleton, capítulo 1. Aquí, ante Dios y todos los nobles que han sido testigos, y por la autoridad que me ha otorgado el rey, os declaro marido y mujer. Las felicitaciones y los aplausos resonaban por toda la iglesia. Era el día en que se celebraba una boda digna de mención en la alta sociedad de Londres. Edward Moulton, el hijo mayor del almirante de la marina y un oficial naval, que ese día estaba tomando como esposa a Elizabeth Degget, la única hija del conde Degget. Todos celebraban la unión con una gran alegría, aunque muchos estaban muertos de envidia de que un buen hombre estuviera celebrando su boda junto a una gran mujer. Pero los chismes de cómo se conocieron los novios no se hicieron esperar, ya que decían que Edward era más frío que un témpano de hielo, y ahora que lo habían domado parecía locamente enamorado de su esposa. Y los chismosos decían que todo se debía a la señorita que estaba sentada allí. Ella era la casamentera más famosa de Londres, nada más y nada menos que la señorita Laura Pendleton. Y unos minutos después estaba la señorita Pendleton. Estaba recibiendo las felicitaciones de Jane por lo linda que fue la boda, y Jane le aseguraba que los novios se veían felices, lo que hizo que Laura recordara que hace 12 años nunca creyó que la señorita Degget se convertiría en una mujer tan preciosa, y que ahora estuviera a punto de iniciar una familia feliz. Pero cuando Jane la sacó de su ensimismamiento, preguntándole si es verdad que ella se iría a Italia, ya que estaba demasiado sorprendida, porque ese era un lugar demasiado bueno para una luna de miel. Pero enseguida dijo eso, quería que la tierra se la trague, mientras Laura la miraba un poco incómoda. Sin embargo, Laura decidió cambiar de tema al que estaban hablando antes, cosa que entristeció mucho a Jane, ya que resultaba un tema demasiado espinoso para ella. Y Laura quiso saber si lo que ella estaba tratando de decir es que William le hizo una propuesta de matrimonio. Y Jane, que estaba entrando en pánico, quiso saber si de verdad ella tenía que casarse con él. Jane Hyde era la segunda hija de la familia Hyde y la hermana menor de su mejor amiga Rosemary. Sin embargo, algo muy gracioso le pasó a esta amante de la equitación, y que tanto le gustaba leer libros. Ahora tenía que lidiar con el hecho de que el hombre a quien consideraba su mejor amigo muy pronto estaría a punto de hacerle una propuesta de matrimonio. Y ahora Jane estaba demasiado angustiada, porque él iría mañana a pedirle matrimonio. Y aunque era un caballero demasiado amable, ella nunca imaginó que él gustara de ella, ya que ella siempre lo vio como un buen amigo, ya que William Fairfax era el segundo hijo de una familia de perfumistas y un empresario nato, y con un montón de propiedades. Pero aparte de eso, era un hombre con una buena personalidad, y era tan atractivo que dolía, y así era como todos lo describían. Pero aunque él era un excelente pretendiente, y un gran partido para cualquier señorita que quisiera casarse por todo lo alto en Londres. Sin embargo, para algunas señoritas, el matrimonio resultaba agobiante, aunque no había necesidad de preocuparse tanto por esa situación. Y Jane, demasiado preocupada, le decía que no estaba preparada para casarse con nadie, y quiso saber, ¿acaso crees que esa persona estará muy triste si lo rechazo? Escuchar esto hizo que un escalofrío de terror recogiera a Laura de los pies a la cabeza, y angustiada le preguntó, ¿en serio estás planeando rechazarlo? Pero Jane sabía que hacer eso era una cosa estúpida, más cuando su familia estaba tratando de fijar una fecha para la boda, tras recibir la carta de William. Y si se atrevía a decir que no, toda su familia se iba a desmayar de la sorpresa y el enojo. Y es por eso que Jane estaba pensando seriamente en cerrar los ojos y aceptar la propuesta, ya que no tenía dónde ir ni a quién acudir en ese momento. Pero por nada del mundo quería verse presionada de esa manera. Pero la señorita Pendleton le dijo que iba a ser totalmente sincera con ella, ya que vivir como una mujer no casada era una cosa muy difícil, tanto en el hecho para relacionarse con otras personas, como en lo económico. Pero aún así, lo más importante aquí es cómo te sientes tú, y es por eso que quiero que dejes todo de lado y te enfoques en lo que te dice tu corazón. Pero si te casas con él, ¿estás segura de que podrás vivir el resto de tu vida bien con él? Escuchar a Laura decir esto dejó a Jane totalmente horrorizada, pero Laura no estaba demasiado a gusto con decírselo. Y fue justo en ese momento en el que apareció el susodicho. William estaba con una gran sonrisa, diciéndole que al parecer ellas dos estaban teniendo una conversación demasiado interesante. Y claro, él esperaba no estar interrumpiéndolas, haciendo que casi las dos escupieran el corazón de puro susto. Pero aún así, había algo que inquietaba mucho a William. Y mirando a Jane, le preguntó, dime, ¿acaso te sientes un poco incómoda con mi presencia? Pero ella negó rápidamente que eso sea cierto. Y aún así le dijo que simplemente necesitaba descansar un poco. Y William, angustiado rápidamente, se ofreció en ayudarle en lo que sea que ella necesite. Y Laura se aclaró la garganta como queriéndole explicar que no estaba pintada en la pared, llamando la atención de William, y él se volvió para mirarla como si apenas había notado que ella estaba allí, y aprovechó para decirle a Laura que su hermana estaba ansiosa de que ella la visitara, y Laura le contestó que cuando tuviera una oportunidad iría a verla. Sin embargo, con lo que no contó es que William tenía algo para pedirle, cosa que sorprendió mucho a Laura,
Y William le preguntó si ella sabía que él tenía un cuñado de su misma edad. Pero era obvio que Laura sabía de quién estaba hablando, porque sabía que estaba hablando del famoso Dean Dalton, de Winterfield. Y William le decía que Dalton y él crecieron juntos y asistieron a la misma escuela, pero que se sorprendió muchísimo cuando recibió una carta de Dalton, diciéndole que planeaba visitar Londres dentro de un mes. Sin embargo, la hermana de William esperaba que él le presentara buenas señoritas de la ciudad, por lo que sin pena ni vergüenza le preguntó con una gran sonrisa: ¿puede usted, señorita Pendleton, ayudarme con eso? Cosa que la sorprendió demasiado, sin tener idea que por otro lado, mientras estaba leyendo una carta, estaba el señor Dalton queriendo saber por qué su cuñada y su mejor amigo William estaban tan impacientes por introducirlo a la sociedad de Londres, porque sentía que eso no tenía nada de especial. Sin embargo, lo que a Laura la estaba inquietando es que se trataba de Ian Dalton, el sucesor de Winterfield, ya que era un hombre demasiado ingenioso y que a sus 30 años había cuadruplicado la fortuna que le dejó su padre, y ahora le estaban pidiendo que sea su amiga. Y por eso quiso saber por qué se lo estaban pidiendo a ella, y si era el señor Dalton quien quería eso. Pero William le explicó que Dalton no estaba de acuerdo con nada de eso, que simplemente era una decisión de su hermana. Pero como él sabía que era exactamente lo que le preocupaba a Laura, estoy seguro que usted no quiere presentarle a sus preciosas amigas a un hombre que no está dispuesto a casarse. Y William le dijo: es exactamente la razón por la que quiero que lo recibas como tu amigo. Escuchar eso hizo que Laura se sintiera mucho más aliviada, porque si él no esperaba nada, ella no tenía que comprometerse a entregarle algo al final. Y William le aseguró que él simplemente era una buena persona que quería cuidar de su buen amigo. Pero Laura no quería preocuparse por eso ahora, ya que lo más importante para ella en esos momentos era el trabajo que estaba haciendo con la señorita Hyde. Y cuando llegó a su casa, los sirvientes rápidamente le preguntaron cómo estuvo la boda, y ella le contestó que estaba muy bien, y quiso saber dónde estaba su abuela. Y cuando le contaron que su abuela estaba en el segundo piso y estaban a punto de llevarle una bandeja, ella tomó la bandeja en sus manos y se dispuso a ir ella misma a llevársela. Y cuando estuvo frente a la puerta de la habitación de su abuela, no dudó en llamar, avisando que estaba a punto de entrar. Su abuela le permitió entrar sin rechistar y estaba ansiosa porque le contara cómo fue la boda. Y mientras le contaba, su abuela estaba burlando de que no estuvo allí para ver a Edward llorar como un niño el día de su boda, ya que recordaba muy bien que cuando se conocieron los novios, ellos estaban tan incómodos uno con el otro. Pero era demasiado consciente que ellos estaban sumamente felices gracias a su nieta, y no dudó en felicitar a Laura, porque gracias a su intervención, habían 10 parejas felizmente casadas ahora mismo. Cosa que hizo a Laura demasiado feliz. Sin embargo, había algo que inquietaba mucho a su abuela, por lo que le pidió que contestara honestamente su pregunta, porque su abuela estaba segura de que nunca había visto una chica tan distinguida como ella. Entonces, su abuela quería saber por qué ella no usa todos esos encantos que invierte en los demás en buscar un buen amor para ella. Dime, quizás es por ese hombre que te abandonó en el pasado. La expresión de Laura cambió justo en ese instante, y apartándole la mano con suavidad a su abuela, se levantó de su asiento y le dio un beso en la frente, diciéndole que ya estaba demasiado tarde, y le pidió que por favor descanse. Y un rato después estaba Laura de rodillas frente a su cama, clamando para que el matrimonio de los Moulton tuviera un buen comienzo, para que las cosas entre Jane y William fluyeran bien, también por los bienes y la salud de su abuela. Y sobre todo, clamaba a Dios para que la persona que la abandonó hace 12 años descansara en paz. Y una semana después, Laura había recibido una carta de su amiga Rosemary, la hermana mayor de Jane, pidiéndole que por favor visitara su casa, ya que unas semanas atrás, William le había propuesto a Jane que sea su esposa. Y como era de esperar, ella terminó rechazando su propuesta, lo que provocó que su madre se desmayara, y ahora su hermana Jane estaba encerrada en su habitación, y ni siquiera estaba comiendo nada. Y aunque ella estaba cuidando muy bien de su madre, quien estaba muy enferma, la que le preocupaba en todo esto era Jane. Y un rato después, Laura había llegado a la casa de los Hyde, muy preocupada, queriendo saber cómo estaba Jane, y si estaba en su habitación quería verla para disculparse con ella. Sin embargo, la señora Hyde no estaba muy contenta con la llegada de Laura, por lo que desde su habitación le gritaba que se fuera ahora mismo de su casa, ya que creía que como ella era una mala casamentera, había arruinado el matrimonio de su hija. Y furiosa gritaba: ¿cómo esa maldita mujer se atrevía a venir aquí? En primer lugar, nunca debía haber dejado que Jane estuviera interactuando con una mujer tan vulgar. ¿Cómo se atrevía a meterse en matrimonios ajenos cuando ella ni siquiera pudo casarse por sí misma? A Rosemary se le estaba cayendo la cara de vergüenza por los ladridos que estaba soltando su madre desde su habitación, y se disculpó con Laura por los arrebatos de su madre. Pero Laura, tragándose cada uno de esos insultos y su mismo orgullo, le dijo que quería ver a Jane, mientras ponía su mejor sonrisa para no preocuparla. Pero mentiría,
Laura si dijera que cada una de esas palabras no le dolieron. Sin embargo, desde el momento en el que ella renunció a casarse cuando tenía 25 años, sabía que todas las personas actuarían así con ella, porque ella solamente era una solterona. Una chica que no consiguió ser vendida, y aquel despectivo sobrenombre lo llevaba solamente ella. La señorita Pendleton, la mejor casamentera de Londres. Laura se limitó a tocar la puerta, pero Jane desde adentro escuchaba como ella intentaba convencerla de que le abriera la puerta. Y unos segundos después, Jane abrió la puerta. Estaba totalmente demacrada, cansada y desaliñada. Y Laura, tratando de ocultar su preocupación, le dijo que había escuchado que ella no había comido nada. Es por eso que le trajo unas galletas y quería acompañarla un rato. Y Laura le decía que sin importar cómo ella se sienta, debía comer lo que sea un poco. Y como Jane ni siquiera mostró interés en hacerle caso, Laura, tratando de calmarla, le dijo que ella había escuchado que William se fue a casar y que lucía mucho mejor. Sin embargo, Jane la tomó por sorpresa, preguntándole si ella se veía a sí misma en el futuro. Y Laura le contestó que sí, cosa que llevó a Jane a preguntarle si ella se sentía segura por su herencia. Laura le recordó que ella no tenía nada que heredar, más que ser conocida como una Pendleton. Y Jane sabía que en este momento ellas dos se encontraban en la misma situación, ya que después de la muerte de su padre, su familia se vio totalmente hundida. Y si no fuese por esa casa, ellas hubiesen tenido que irse al campo, y a ella no le hubiese quedado más opción que vivir el resto de su vida con su madre. Y Jane sentía que fue una tonta por haber tomado una decisión tan estúpida, porque en este momento se encontraba desesperada por encontrar una salida, ya que a sus 25 años solo sabe meterse en problemas, y ahora no sabía qué hacer. Y Laura entendía muy bien su miedo, ya que los 25 años era una edad totalmente aterradora para cualquier señorita de la alta sociedad, y sentían que tenían la última oportunidad de tomar el tren para asegurar un buen matrimonio. Y más allá de eso, simplemente aguantaba la pobreza misma. Iba a tener que soportar ver cómo todas las personas a su alrededor desaparecían. Y solo la pobreza y la soledad iban a hacer que se sienta totalmente ignorada en un ambiente incómodo entre las personas que la rodeaban. Y ese era un dolor que Laura conocía muy bien. Sin embargo, había muchas maneras de superar el sufrimiento. Y es por eso que Laura se sentó a su lado y le dijo que ella también sintió mucho miedo a esa edad. Y le aseguró que ella podría hacer cualquier cosa que quisiera, hasta una mecanógrafa, ya que ella había comprado una en el pasado, antes de creer que le iría mejor como institutriz. Y como no la había usado, quería prestársela y enseñarle cómo se usaba durante 2 horas en su casa, asegurándole que dentro de 3 meses ella iba a poder conseguir un trabajo de oficina y con el dinero que ganara iba a poder independizarse. Y tomando una galleta y extendiéndosela, le preguntó si a ella le gustaría hacer eso. Ya había pasado un mes desde aquella conversación y William se encontraba igual de feliz que siempre, preguntándole a su amigo si estaba feliz de volver a Londres después de tanto tiempo, aunque según su amigo no había nada de especial en la ciudad. Y Dalton se quejaba de que la ciudad era mucho más ruidosa de lo que recordaba, y se quejó aún más porque William tuvo la brillante idea de llevarlo al mercado ese día. Y William simplemente le contestó que como él tuvo la osadía de volver, al menos le pedía que se divierta, porque los rumores de que él ya había llegado a la ciudad ya debieron llegar a los oídos de la vieja chismosas que busca marido para sus hijas. Y esa es la razón por la cual le han llegado un montón de invitaciones para diferentes eventos. Y para Dalton no era más que un fastidio rechazar todas esas invitaciones, porque las personas eran tan obvias con sus intenciones. Ni siquiera trataba de disimular su desagrado y consideraba a todas una bola de estúpidos. Sin embargo, a William le importaba un pepino sus berrinches de niño chiquito. Le informó que ellos asistirían al baile de los Moulton y le pidió a su amigo que no se preocupara por esto, porque él le había conseguido un refuerzo muy confiable. O sea que le pareció muy interesante a Dalton. Por otro lado, Laura se sentía muy nerviosa por el baile de esta noche, porque habían enviado invitaciones a todo el mundo, y todo para que asista una sola persona. Eso simplemente le hacía pensar que el señor Dalton era una persona increíble. Y fue cuando su sirvienta Anne la sacó de sus pensamientos, queriendo saber si era cierto que el señor Dalton asistiría a ese baile. Laura le dijo que era cierto, ya que William también asistiría, cosa que hizo que su sirvienta se ruborizara y se emocionara a la vez, porque ella quería hacerle un peinado diferente, y todo para que ese señor guapo, rico y bueno pusiera sus ojos en ella, que quién sabe, quizás se termine enamorando de ella a primera vista. Sin embargo, esto a Laura le parecía imposible, por lo que le pidió que le hiciera lo mismo de siempre, ya que el carruaje la estaba esperando afuera. Annie se apresuró a ponerle las joyas y a terminar el peinado, para después recibir las felicitaciones de una Laura complacida por su trabajo. Sin embargo, como Annie tenía 10 años trabajando para Laura, era la más indicada para decirle que ella continuaba siendo la misma chica hermosa de siempre durante todo este tiempo. Y eso consiguió que Laura sonriera cálidamente y le diera las gracias por todo. Un rato más tarde, como Laura se había imaginado, el lugar estaba atestado de personas. Y ahí estaba ella, preguntándose a dónde estaba William y Dalton. Pero William la encontró primero y se acercó casi corriendo.
para saludarla alegremente, mientras Laura lo veía buscando a la chica que lo había acompañado con la vista. Y Laura, como toda chismosa, notó que William estaba un poco más delgado, pero con la misma felicidad de siempre. Se alegraba de que él había superado lo que pasó con Jane. Sin embargo, ella cambió el tema y le preguntó, dime, ¿a dónde está el señor Dalton? Y William le preguntó, ¿acaso te refieres a mi amigo? Tranquila, él me dijo que llegaría un poco más tarde, después de ver a sus amigos de la universidad, y es probable que llegue en cualquier momento. Y como si lo habían invocado, ahí estaba Dalton, haciendo su entrada triunfal, y William salió corriendo hacia él, porque estaba preocupado de que él no se apareciera por la fiesta. Dalton le explicó que tenía cosas que hacer, y estaba fastidiado porque sus predicciones fueron ciertas, ya que todos en Londres parecían ser demasiado ruidosos. Y cuando William intentó presentarle a la mujer de la cual había hablado antes, Dalton le preguntó, ¿te refieres a la dama que dijiste que sería mi refuerzo? Sin tratar de disimular su disgusto, ya que William estaba intentando presentarle a una casamentera, cuando él ni siquiera se quería casar. Y William le aseguró que ella lo haría encajar en Londres, porque era una mujer demasiado inteligente. Pero Dalton no creía que su amigo estuviera utilizando la palabra inteligencia para referirse a una mujer, porque quizás simplemente estaba confundiendo inteligencia con cultura, ya que él nunca había conocido una mujer con verdadera inteligencia o ingenio. Y a William ese comentario se le hizo demasiado odioso, pero Dalton seguía acribillando a las mujeres que había conocido hasta ese momento, porque las muy estúpidas ni siquiera sabían hablar bien. Si piensas así, ¿cómo se supone que te vas a casar? Algún día tendría que pasar, pero no sé cuándo será, le respondió Dalton. Pero William le pidió que por el momento simplemente la salude y que no sea tan grosero con ella. Y cuando se volvió a encontrar con Laura, se disculpó por haberla hecho esperar. Él es Ian Dalton de Winstonfield, mi cuñado y mi mejor amigo. Dalton, ella es la señorita Laura Pendleton, la nieta de la condesa Abigail Pendleton, despertando cierta curiosidad en Dalton por esa chica de sonrisa amable y de ojos radiantes que lo miraban como si quisiera descifrar todos sus secretos e intenciones. Y unos minutos antes, Laura le estaba preguntando a William si Dalton había venido a Londres simplemente para ver a sus amigos, porque eso le preocupaba, porque no sabía a quién presentarle a un hombre que no buscaba amor. Pero William le aseguró que eso de que a Dalton no le interesaba el amor y que solo le interesaba socializar no era más que un malentendido, porque su amigo tenía una idea demasiado seria sobre el amor. Pero Laura no le creía nada. ¿Cómo se podía estar interesado en el amor, pero no buscarlo activamente? Y William simplemente le aseguró que tal vez, quizás, su amigo simplemente creía en el destino. A Laura le parecía que de todos los hombres que ella había conocido, definitivamente el señor Dalton era el más atractivo entre ellos. Y que muchas de las damas y señoritas que conocía soñaban con tener un amor predestinado con un hombre como él. Pero Laura estaba encantada de conocerlo al fin, ya que había escuchado mucho sobre él de los hermanos Pfeiffer. Y esto sorprendió a Dalton, porque no se fiaba de las cosas que dijeron acerca de él. Y Laura le aseguró que había escuchado que él era un buen tío para sus sobrinos y un buen cuñado. Pero Dalton le dijo que eso de ser un buen tío tenía que preguntárselo a sus sobrinos, y también eso de ser un buen cuñado. Cosa que sorprendió mucho a Laura y quiso saber a qué se refería. Pero Dalton comenzó a quejarse de los esfuerzos de su cuñada por ponerle en una situación tan incómoda, y pensaba que si él fuera tan buen cuñado como dice ella, estaría siguiendo las palabras de su cuñada sin rechistar, después de que ella diera a luz de una forma tardía y sufriera la enfermedad del posparto. Y eso sorprendió a Laura de una manera positiva, porque eso quería decir que Dalton era diferente a los caballeros que ella conocía, aunque solo tenía que verlo un poco para saber que no tenía un temperamento normal. Y tenía que hacer algo urgentemente antes de presentarle a cualquier señorita que tuviera que enfrentarse a una actitud tan retorcida. Pero Laura lo halagó, diciéndole que a pesar de todo eso, él había asistido al banquete y vino hasta Londres, a pesar de que simplemente tenía la familia de su cuñada aquí. Y Dalton se quejaba de que no podía tomar la palabra de su cuñada a la ligera, y mucho menos cuando le puso un perro guardián. Pero Laura lo sacó de base diciéndole, al parecer usted es de lo que se avergüenzan cuando le elogian. Dalton la miró muy sorprendido, ya que Laura estaba llegando a creer que a él le gustaba que lo vieran como el malo. Y Dalton le aseguró que es porque era una mala persona, y en ninguna sociedad lo habían aceptado. Y Laura se rió con ganas, diciéndole que para ella, él era un hombre modesto, que simplemente prefería tener una mala reputación. Señorita, yo simplemente estoy afirmando la realidad como tal. Pero Laura no quería que él malinterpretara sus palabras, porque ella sabía que él era un buen tío, porque así lo decían sus sobrinos, y un buen cuñado porque había venido hasta Londres simplemente porque se lo pidió su cuñada. Y Dalton no supo qué decir ante eso, y ella le dijo que muy pocos hombres sabían lo que había sufrido su cuñada durante el
voz alto. El mundo está lleno de personas así. Es por eso que para mí eres un buen cuñado, le dijo ella riendo. Cosa que dejó a Dalton totalmente sin palabras y fuera del juego. Mientras William sonreía para sus adentros, porque por primera vez alguien le había ganado un pleito a ese desgraciado. Y se alegraba de haberle presentado a la señorita Pendleton, porque ahora Dalton se veía demasiado incómodo con toda la situación. Viendo como ella, después de haberle dicho todo eso, trataba de huir de él y poner toda la distancia fingiendo que le estaba haciendo un favor a alguien, pensando que ella no era una rival fácil. Y se preguntaba quién carajos es aquella mujer, pero sin darse por vencido la llamó, haciendo que ella se detuviera un momento, y le recordó que según lo que él había escuchado, ella sería su amiga durante toda su estancia en Londres. Y Dalton estaba sintiendo curiosidad de cómo ella demostraba su amistad. Y Laura le dijo que ella demostraba su amistad de una manera muy simple, ya que cada vez que él viniera de visita a Londres, ella estaría allí para él y le presentaría a sus amigos, e incluso cuando él estuviera lejos, ella le haría sentir que estaba justamente a su lado a través de las cartas. Aunque parezca un poco extraño, es todo lo que doy. Por supuesto, eso será así si usted promete ser siempre sincero conmigo. Está bien eso para usted. Pero Dalton de lo único que se dio cuenta es que a ella también le da mucha vergüenza recibir halagos, a que las cosas que ella acababa de mencionar son las cosas más agradables dentro de una amistad. Y decir eso consiguió que Laura se ruborice. Y cuando le dio la razón, eso hizo que Dalton se sobresaltara. Y luego le sonrió como si encontró algo de donde tirar y sacarla de sus casillas, para después extenderle la mano, jurándole por su honor de caballero que él siempre sería sincero con ella. Mientras Laura le tomaba la mano, vio como Dalton apoyaba sus labios en sus nudillos, y cuando levantó la mirada, Dalton le dio las gracias por cuidar de él durante su estancia. Y Laura, sonriéndole con calidez, pidió que cuidara de ella también. Y unos minutos después, ya Laura estaba dispuesta a presentarle a sus amigas para que él comenzara el próximo baile. Pero Dalton le dijo no gracias, yo no sé bailar. Y Laura creyó que simplemente se estaba refiriendo a que él no era bueno bailando, y le aseguró que él ni siquiera tenía que ser talentoso. Y Dalton le dijo, espera, no es que no sepa bailar bien, es que nunca aprendí a hacerlo. Y William comenzó a entrar en pánico, y Laura sabía que estaban en serios problemas, porque muchas mujeres ya le tenían el ojo echado a Dalton, y si él simplemente la saludaba y no la invitaba a bailar, iban a decir que él es un caballero muy grosero. Y fue justo en ese momento cuando los ojos se le agrandaron de la gran idea que tuvo, y le preguntó a William si acaso Dalton era bueno en atletismo. Y William le contestó que Dalton en la mayoría de los deportes era muy bueno. Y para Laura, eso fue mucho más que suficiente, por lo que lo tomó de la mano y dirigiéndola a la pista, le dijo que ella le mostraría cómo se hace. Cosa que hizo que Dalton casi sufriera 3 infartos del asombro. Mientras Laura, con una gran sonrisa, le dijo, venga al escenario conmigo, señor mío. ¿Será que Laura, al ser la mejor casamentera de Londres, logrará conseguirle esposa al señor Dalton? ¿O se quedará con ese macho? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Así que no te olvides de darle like, suscribirte y comentar. ¡Hasta la próxima! Goodbye.